¿Sabes cómo cuando estás enfermo piensas que eres la única persona en todo el mundo que sufre de la dolencia que tienes? Bueno, ahora sé que no lo soy porque fui a un nuevo cirujano y él tenía 50 clientes en su oficina. Nació Marvin un día, pero antes de que pudiera siquiera gatear, el mundo lo etiquetó como Meat, un apodo que se pegó como una cicatriz y de alguna manera lo siguió hasta el estatus de leyenda del rock, sobreviviendo al colapso de un escenario, una voz perdida por trauma e incluso un padre empeñado en venganza con un cuchillo en la mano. Una vez pasó una década como vegetariano, lo que hizo las cosas incómodas cuando una legendaria estrella del pop femenina se negó a siquiera conocerlo, simplemente por su nombre. ¿Adivinas qué estrella del pop comentó? Lo revelaremos más tarde en el video. Manténganse en sintonía para conocer la verdad detrás del colapso en el escenario que casi lo mata, y el salvaje himno de motocicleta que entregó sin haber escrito uno. Pero para entender verdaderamente cómo este ícono más grande que la vida se convirtió en mito y hombre, necesitamos volver a donde todo comenzó, porque sus primeros años contienen momentos cruciales que nunca creerías. Vida temprana. Dallas, Texas, 1947, una época de jukeboxes, fuentes de soda y optimismo posguerra. Pero para el pequeño Marvin Lee, el mundo ya lanzaba curvas. Su padre Orvis, un alcohólico marcado por la guerra con una racha violenta, al ver a su recién nacido de 9 libras y rostro rojo, bromeó diciendo que parecía un trozo de carne. Las enfermeras etiquetaron la cuna como carne, y el nombre se quedó, evolucionando años después, cuando un entrenador de fútbol, maldiciendo un golpe en el pie, gritó: «Apártate de mí, pedazo de pastel de carne». Cuando Marvin llegó a 7º grado, pesaba 240 libras y medía 5 pies 2 pulgadas. El niño gordo no solo era acosado por sus compañeros, sino que también algunos padres del vecindario prohibieron a sus hijos jugar con él. Hasta un anuncio local de Levi's se mofó de Marvin por su nombre y peso, insinuando que no podía usar sus jeans. En el aplastante aislamiento, la imaginación de Marvin echó raíces. Comenzó a soñar, a contar historias, a actuar y a escapar en roles donde nadie se burlaba de él, solo aplaudían. Sin embargo, el hogar no brindaba amparo. Su amada madre Wilma, una maestra y cantante de gospel, era su brújula moral, su salvavidas. Pero el alcoholismo de su padre empeoró tras el diagnóstico de cáncer de ella. Cuando ella murió en 1966, Marvin se quebró. En el funeral, intentó levantarla del ataúd, gritando en negación. Días después, en una furia ebria, Orvis acusó a Marvin de robar dinero de la herencia y lo atacó con un cuchillo de carnicero. Marvin contraatacó, rompiendo la nariz de su padre y huyendo descalzo en la noche de Dallas, sin mirar atrás. En pocas semanas, con el poco dinero que tenía, voló a Los Ángeles para empezar de nuevo desde cero. No obstante, el dolor que cargaba y los sueños a los que se aferraba pronto explotarían en uno de los ascensos más teatrales de la música rock. Carrera y éxito. Cuando Meat Loaf llegó a Los Ángeles a finales de los 60, no buscaba la fama, sino huir del caos. Pero sus primeras heridas, vergüenza, dolor, supervivencia, nutrieron un estilo de actuación imposible de fingir. Se unió al teatro experimental, formó una banda y consiguió papeles en Hair y finalmente en The Rocky Horror Show, donde famosamente se escapó del ensayo después de ver a Tim Curry vestido de mujer, pensando que podría hacerle pedido que usara medias de red. Regresó al día siguiente avergonzado y riendo, una grieta cómica en su arco operístico por lo demás. Pero el punto de inflexión llegó en 1973, cuando conoció al compositor Jim Steinman. Juntos se convirtieron en un volcán creativo. Las canciones de ensueño febril de Steinman y la entrega de Alma herida de Meat eran un rayo en una botella. Después de años de rechazos, grabaron Bat Out of Hell en 1977. Los críticos lo tildaron de kitsch exagerado. El público no se cansaba de él. El álbum vendió más de 40 millones de copias, pero Triumph trajo problemas. Para 1979,
Meat se había esforzado tanto en la gira que literalmente perdió su voz, abriendo su boca en el ensayo y emitiendo un sonido estrangulado. Sin daño visible, los médicos lo atribuyeron al agotamiento y la ansiedad, ecos emocionales de sus traumas tempranos. Steinman tuvo que lanzar su siguiente álbum sin él. Meat se desplomó, las demandas se acumularon, declaró la bancarrota. Su matrimonio casi se derrumba. Por un momento, el hombre que había cantado sobre la escapada de alas de murciélago estaba en tierra, roto y sin voz, pero en 1993 volvió a rugir. Bad Out of Hell. Tour revivió su carrera con el ganador del Grammy I Do Anything for Love, recordándole al mundo y a él mismo que la resurrección era parte de la marca. Aún así, la grandiosidad de la presencia escénica de Meat Loaf ocultaba una vida personal llena de peculiaridades, contradicciones y disciplina obsesiva, verdades que solo se vuelven más fascinantes una vez que cae el telón. Pastel de carne sin carne, la época vegetariana. Meat Loaf, conocido por su voz atronadora y metáforas que obstruyen las arterias, fue vegetariano durante una década completa. En los años 80, por preocupaciones de salud y respeto a los animales, renunció por completo a la carne. La ironía no se le escapó, lo que provocó situaciones hilarantes. Recuerda cuando se sentó junto a K.D. Lang en una premiación y deseaba conocerla. Se le envió un mensaje, pero ella se negó, diciendo que no se asociaría con alguien llamado Meat Loaf. Ella no había comido bistec en años. Meat se sintió divertido e irritado a la vez. Dejé de ser fan de K.D. Lang después de eso. Bromeó con su habitual mezcla de rencor y sonrisa. Y esa es la respuesta a la pregunta inicial del video. Pero no pienses que la rareza ha terminado aún. Fútbol de fantasía y ositos de goma. Fuera de escena, Meat Loaf no era un rockero depravado en limusinas, sino un nerd obsesionado con los deportes de fantasía y un gusto vicioso por los dulces. En la década de 2010 jugó en más de una docena de ligas de fútbol de fantasía simultáneamente, ganando la mayoría. Investigaba estrategias de draft en su autobús de gira, quedándose despierto hasta pasada la medianoche ajustando alineaciones. Ositos de goma, Tim Tams y pastel de mantequilla de cacahuete nutrían estas sesiones. Si no puedo dar el 110%, no lo estoy haciendo, dijo, un mantra que se aplicaba por igual a gritar a través de una balada de poder de 8 minutos y a dominar una liga deportiva ficticia. Gimnasios de hotel y máscaras de oxígeno. Para alguien que fue ridiculizado por su tamaño toda su vida, Meat Loaf era sorprendentemente en forma, especialmente más tarde en la vida. Él iba a los gimnasios de los hoteles durante 2 horas y media, superando a los miembros del equipo más jóvenes y delgados. No estaba tratando de lucir bien, estaba tratando de durar. El hombre que se desplomó en el escenario más de una vez sabía que su cuerpo era frágil, así que lo trató como una máquina, empujando hasta que pudiera manejar solo un bis más. Tras los shows tomaba una máscara de oxígeno, se secaba con una toalla y regresaba tranquilamente para el siguiente bis como si nada. Grabación en el armario y colección de sofás. Para el álbum del 2011 Hell in a Handbasket, a menudo grababa voces en armarios y habitaciones de hotel usando un equipo de micrófono móvil. Priorizaba la verdad emocional sobre la acústica. Si lo sentía en el baño de un motel, ahí grababa. Cuando no estaba detrás de un micrófono, iba a tiendas de antigüedades. Meat Loaf coleccionaba chales, muebles ornamentados y baratijas extrañas de todo el mundo. Una de sus piezas favoritas, un sofá de desmayo del siglo XIX que bromeaba, usaba para desplomarse tras desplomarse en el escenario. Un gigante gentil en cuero. El público vio a un berserker vestido de cuero aullando sobre la lujuria de la luz del tablero. En privado, era un hombre de voz suave, casi tímido, que decía querida y señor y daba abrazos de oso a extraños. Pero sí tenía un temperamento en el aprendiz de celebridades. Famosamente explotó en Gary Busey por suministros de brillo perdidos, gritando: «Voy a patearte el trasero», antes de admitir más tarde que estaba mortificado. Parte de ese dolor es mío. Estoy harto y cansado de ti, madre.
No, eso era todo mío en mi canasta. ¡Tonterías! Sin embargo, esa ira era poco común. Generalmente, él contaba chistes paternales y veía el canal del tiempo para desestresarse. También tenía una fuerte inclinación filantrópica. Recaudó fondos para organizaciones de cáncer, cantó para niños enfermos y apoyó el campamento de la tortuga pintada. Y cuando una pareja británica eligió su balada, El cielo puede esperar, para su canción de boda, lo sorprendió apareciendo y cantándola en vivo. No fue un truco publicitario, no había cámaras, solo un hombre honrando a quienes lo amaban. A pesar de sus peculiaridades, obsesiones y contradicciones, lo más fascinante de la historia de Meat Loaf fueron las personas que moldearon su alma y lo mantuvieron unido cuando todo se desmoronaba. Relaciones y conexiones. Si Jim Steinman era el alma gemela musical de Meat Loaf, entonces Wilma Ade, su madre, era la base emocional que lo mantuvo de pie el tiempo suficiente para conocer a Steinman en primer lugar. Como se mencionó, su muerte temprana lo destrozó y su ausencia atormentó cada triunfo. Admitió que siempre le cantaba. Su espíritu estaba en cada nota y adorno teatral. Luego llegó Steinman, el genio compositor loco cuyas letras grandilocuentes requerían una voz lo bastante poderosa para sostenerlas. Meat Loaf era esa voz. Su colaboración en Bat Out of Hell se convirtió en leyenda, pero detrás de escena, su vínculo era desordenado, fraternal y a veces explosivo. A pesar de las batallas legales que los rodeaban, Meat Loaf insistió: "Yo nunca demandé a Jim, y Jim nunca me demandó". Los gerentes discutieron, pero mantuvieron su lealtad. Cuando Steinman falleció en 2021, Meat Loaf quedó devastado. Murió solo 9 meses después, casi como si el acto no pudiera continuar sin su director. Su primer matrimonio con Leslie Edmonds estuvo lleno de desvíos salvajes. Una vez le propuso matrimonio con un salmón entero y duró más de 20 años. Criaron a 2 hijas, Pearl y Amanda, y juntos soportaron el caos de la fama, la bancarrota y el colapso. Pearl se uniría a su banda como corista, una de las formas en que intentó compensar el tiempo perdido como padre de gira. Más adelante, su segunda esposa, Deborah Gillespie, le brindó algo que nunca tuvo antes: tranquilidad. Su relación lejos del foco de atención fue su santuario emocional hasta el final. A pesar del amor que Meat Loaf dio y recibió, las exigencias del éxito tensionaban sus relaciones más cercanas, y el precio financiero que pagó fue alto. Ingresos y patrimonio neto. Al morir en enero de 2022, se estimaba que el patrimonio neto de Meat Loaf era de $40 millones. Esta fortuna provino de su carrera multifacética como músico y actor. Su álbum solista debut, Bat Out of Hell, de 1977, sigue siendo uno de los álbumes más vendidos de la historia, con más de 43 millones de copias vendidas en todo el mundo. A pesar de declararse en bancarrota en 1983 debido a la mala gestión financiera y disputas legales, Meat Loaf logró un importante regreso. Su álbum de 1993, Bat Out of Hell, segundo Back into Hell, que incluye el sencillo ganador del Grammy, I Do Anything for Love, But I Won't Do That, revitalizó su carrera y contribuyó sustancialmente a su riqueza. Además de la música, Meat Loaf apareció en más de 100 películas y programas de televisión, incluyendo roles notables en The Rocky Horror Picture Show, 1975, y Fight Club, 1999, lo que aumentó aún más sus ingresos. Aunque su resurgimiento financiero fue impresionante, la verdadera esencia de la vida de Meat Loaf se reflejaba en los lugares que llamaba hogar y los espacios personales que él mismo creaba. Bienes raíces. Para Meat Loaf, los bienes raíces no eran sobre presumir riqueza, sino sobre encontrar un refugio. Después de décadas de vida en la carretera y el caos de la fama repentina, sus hogares fueron refugios cuidadosamente elegidos que reflejaban tanto su estilo dramático como su sorprendente domesticidad. En los años 90 compró una mansión expansiva en Calabasas, California, un retiro tranquilo lejos del caos de Hollywood. La casa contaba con una sala de proyecciones construida a medida, donde grababa voces en equipos de estudio improvisados, a menudo en armarios o detrás de cortinas opacas,
persiguiendo la crudeza emocional sobre el pulido de estudio. La decoración era clásica de Meat Loaf, antigüedades victorianas, recuerdos deportivos y el ocasional toque gótico. Más tarde, él y su segunda esposa Deborah se establecieron en Austin, Texas. Esta casa era más que solo ladrillos y mortero. Era paz contra los amplios cielos de Texas. Reflejaba la fase más tranquila y reflexiva de su vida. Aquí coleccionaba muebles raros, escribía y se centraba en la familia. También poseía una casa en Redding, Connecticut por un periodo, un escape boscoso, que a menudo utilizaba para relajarse entre giras. Los bienes raíces marcaban diferentes capítulos en su viaje. La mansión Calabazas fue el triunfal regreso. Austin fue el suspiro. Cada propiedad no era solo una ubicación, era una señal de quién se estaba convirtiendo Meat Loaf en ese momento en el tiempo. Sin embargo, a pesar de toda su teatralidad en el escenario, una de las mayores contradicciones del estilo de vida de Meat Loaf se revela en lo que eligió conducir, y más curiosamente, en lo que no eligió. Vehículos y coches. La relación de Meat Loaf con los vehículos era tan teatral e irónica como todo lo demás en su vida. Para empezar, el hombre detrás de Va Out of Hell, uno de los himnos de motocicletas más icónicos jamás grabados, ni siquiera le gustaba montar motocicletas. De hecho, le aterraban. Aún así, posó con ellas en innumerables portadas de álbumes y carteles, siempre montando una Harley que no tenía intención de llevar a dar una vuelta. Sí, tenía una Harley Davidson Softail, pero principalmente solo para exhibirla. Los coches eran más de su agrado. En su juventud, tenía un Dodge Charger que una vez usó para escapar de la borrachera furiosa de su padre, como se mencionó antes. Con los años, su garaje rotaba entre SUVs prácticos y sedanes de lujo de gama media, favoreciendo la comodidad sobre la ostentación. No lo verías en un Lamborghini, lo encontrarías ajustando obsesivamente el asiento de un Lincoln hasta sentirlo perfecto. Los jets privados eran comunes durante las giras, aunque a Meat Loaf no le gustaba volar. Un vuelo memorable casi termina en desastre cuando el tren de aterrizaje del jet no se extendió. El avión sobrevoló el aeropuerto por más de una hora antes de que los equipos de emergencia lo guiaran a salvo hasta el suelo. Meat no habló por el resto de la noche. ¿Yates? Los barcos no eran lo suyo, bromeaba que eran trampas de ansiedad flotantes, pero los helicópteros eran una bestia diferente. Mientras filmaba el video de Bat Out of Hell 2, un helicóptero casi se estrella al intentar una toma aérea. En su momento se rió, pero años después admitió que nunca volvió a relajarse del todo cerca de las hélices. Sin embargo, a medida que Meat Loaf envejecía y el motor se ralentizaba, lo que quedaba no era potencia, sino corazón y el legado cada vez más profundo que dejó atrás. Estilo de vida actual. Meat Loaf falleció en enero de 2022 a la edad de 74 años, pero en muchos aspectos ya estaba viviendo su encore en los últimos años de su vida. Se centró en la paz, la privacidad y las personas, especialmente su esposa Deborah y sus hijas. Hizo menos apariciones públicas, pero se mantuvo conectado con los fans a través de entrevistas, trabajo caritativo y la ocasional actuación sorpresa. A pesar de numerosos problemas de salud, incluyendo una cirugía de columna, asma y colapsos en el escenario en el pasado, continuó insistiendo en que volvería a actuar, incluso ensayando a puertas cerradas con tanques de oxígeno a su lado. Quizás el momento más conmovedor de Círculo Completo llegó con el fallecimiento de Jim Steinman en 2021. Meat Loaf estaba destrozado. Su vínculo siempre había desafiado la categorización musical, emocional y mítica. 9 meses después, Matt lo siguió. Para muchos fanáticos parecía el acto final de una ópera rock preparada por décadas. Puede que se haya ido, pero su voz y su historia están muy vivas. ¿Qué parte de la vida de Meat Loaf te sorprendió más? ¿Su miedo a las motocicletas, su fase vegetariana o el colapso lleno de brillo con Gary Busey? Comparte tus ideas en los comentarios, dale like, suscríbete y explora nuestras otras inmersiones en las vidas más legendarias de la música.